Hola a todos. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en qué voces son las que de verdad guían nuestras decisiones? Hoy vamos a sumergirnos en una idea muy potente del texto El pan de este día, de Josué. Habla de una lucha, una tensión constante entre lo que llama el espíritu de verdad y el espíritu de error. Venga, vamos a ver de qué va todo esto. El autor nos lanza de lleno una pregunta que va directa al grano. ¿A quién estamos escuchando? Porque desde esta perspectiva escuchar no es algo pasivo, para nada. Es una elección, una acción que nos posiciona y define de qué lado estamos. Bien, aquí tenemos el plan de vuelo. Primero, esa pregunta fundamental. Después entraremos a definir qué son esos dos espíritus que están en conflicto. Analizaremos por qué la voz del mundo resulta tan atractiva y la pondremos frente a frente con el llamado de Dios. Luego veremos una advertencia bastante seria y cerraremos con la idea de que esto, es una lección de cada día. Volvemos al punto de partida, que es la base de todo. La idea es que a quién escuchamos determina nuestra lealtad espiritual. No se trata de oír un ruido de fondo. No. Se trata de tomar una decisión consciente que nos alinea con una de dos fuerzas que son, radicalmente opuestas. Y esto nos lleva, claro, al corazón del asunto. El autor nos presenta dos fuerzas espirituales que están compitiendo por nuestra atención. Por un lado, el espíritu de verdad y por el otro, el espíritu de error. Vamos a ponerles nombre y apellidos. El espíritu de verdad, según el texto, es la voz que transmiten los mensajeros de Dios, y es una voz que reconocen quienes conocen a Dios. En el otro extremo, el espíritu de error sería la voz de los que son hostiles a Jesucristo, una voz que nace e inspira al mundo. Fijaos en este cuadro, porque aquí el contraste es brutal. No hablamos solo de dos voces distintas, sino de dos universos paralelos. Una viene de Dios, se dirige a quienes le conocen y busca edificar para la vida eterna. La otra, surge del mundo, su público es el mundo, y el resultado, nos dice el autor, es el engaño y la desesperanza. La diferencia no puede ser más clara. Vamos a meternos primero con el espíritu de error. ¿Por qué es tan pegadizo? ¿Por qué atrae tanto? El texto sugiere que es porque es la voz de lo terrenal, esa que nos habla de lo que podemos ver y tocar, del aquí y ahora, sin complicaciones. Y esta cita del Evangelio de Juan lo clava. Jesús, según esta interpretación, traza una línea muy clara. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí está el origen de esas dos miradas tan diferentes sobre la vida. Y aquí está la clave de su atractivo, ¿no? La idea es que esta voz te susurra al oído justo lo que quieres oír, te da comodidad, promueve lo que se llama sabiduría mundana, que, suena muy lógica a corto plazo. Y claro, esto crea el caldo de cultivo perfecto para esos falsos profetas que te venden éxito fácil. El resultado, según esta visión, es que nos quedamos en una especie de zona de confort, adormecidos, sin ninguna motivación para mirar más allá de lo que tenemos delante. Pero ahora demos la vuelta a la tortilla. En total contraste con esa voz del mundo, vamos a explorar cómo es el espíritu de verdad, esa voz que el autor dice que viene de arriba. Esta frase de Lucas es potentísima para entender la autoridad de esta otra voz. Ojo, porque establece una conexión directa. Escuchar a los mensajeros de Dios es como escucharle a Él, y rechazarlos es rechazarle a Él. Esto le da a sus palabras un peso, inmenso. Y es que esta voz es todo lo contrario a la del mundo. Según el texto, no busca la comodidad, para nada. Es una voz que te empuja a salir de tu zona de confort. Es un mensaje que reconocen quienes buscan algo más profundo. Y su objetivo es dar una esperanza que va mucho más allá de esta vida. Su fin es construir, es salvar. Pero esto no es solo una cuestión de elegir entre dos opciones. El autor insiste en que hay mucho en juego y nos lo muestra con una advertencia muy seria, tirando de un ejemplo histórico para que veamos las consecuencias de escuchar a la voz equivocada. Se nos describe un patrón de engaño, casi como una receta, usando el ejemplo de Eva. Todo empieza con una voz atractiva, seductora, pero que va en contra del proyecto divino. El segundo paso es que escucharla, nos dice, te nubla la mente, te desvía. Y el resultado es un alejamiento total de la realidad, que acaba en la caída. Y que nadie piense que esto es una historia antigua. El autor nos trae al presente recordando que el apóstol Pablo ya tenía este mismo miedo. Le preocupaba que la fe sincera de los creyentes pudiera ser corrompida por enseñanzas falsas, igual que le pasó a Eva. O sea que la amenaza, según esta visión, sigue ahí. Y con todo esto llegamos a la conclusión. La idea principal no es una teoría filosófica lejana, es una decisión real, práctica, que se nos presenta todos los días, en cada momento. Este análisis nos deja con una pregunta final, para que cada cual reflexione. ¿De qué nos estamos alimentando espiritualmente? ¿Del llamado pan de vida
que ofrece una mirada trascendente, o del ruido del mundo, que según el texto nos ata a lo material y nos impide soñar más allá? Es la pregunta sobre nuestro verdadero sustento diario. La conclusión del autor es así de tajante. Escuchar a Jesús es salvarse, es construirse. Rechazarlo, por el contrario, es rechazar la vida eterna. Una afirmación que resume de forma muy directa las consecuencias de esa elección que hemos estado explorando hoy.